Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias, Señor, por haber dirigido los pies de mis hermanos a este lugar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, que seas tú hablando a su oído, que seas tú hablando a su corazón, que seas tú, Señor, haciéndonos entender estas grandiosas verdades espirituales, porque tu palabra es verdad. Es verdad que venimos de ti, Señor. Es verdad que estamos un tiempo aquí, y es verdad que vamos a casa. Mi Señor, gracias porque tu sabiduría clama en las esquinas, clama a través de la naturaleza. Los cielos cuentan tu gloria, que tú eres Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el único que da la paz, el único que puede cambiar el corazón, romperlo en 1000 pedazos y hacer uno nuevo, el único que cambia los caminos torcidos de las personas. Mi Señor, tú eres el verdadero Dios. No nos hemos equivocado de Dios. Tú eres el único, soberano, poderoso, invisible, el único que tiene la autoridad para perdonar multitud de pecados. Mi Señor, bendito seas, y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Pueden pasar acá, mis hermanos, hay lugar acá. Pasen, por favor. Acá hay mucho lugar, acá. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. ¿No tenemos personas nuevas esta tarde? ¿No tenemos personas nuevas? No, puras viejas. Mis hermanos, pues estamos en esta serie Usados por Dios. Y este mensaje se llama Obligaciones de la esposa. Este es el mensaje número 8, es decir, tenemos un mes en esta serie. Y ahora dale un codazo a tu esposa. ¿No está tu esposa? ¿A dónde fue? Fue por una pastilla. Pues dile que le apure. Porque, mis hermanos, pues hablamos del varón. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 21 y 22. Me los pones en pantalla, por favor. Hablamos del varón y la verdad, te voy a decir una cosa. Pues yo aprendí muchas cosas, ¿verdad? Yo aprendí porque, pues, de cada 10 parejas que contraen matrimonio, pues 5.3, casi 6 se dejan. Casi 6 se dejan. Y la verdad es impresionante la palabra de Dios. Pero ya no hablemos del marido, porque del marido ya hablamos mucho. Yo creo que ya entendimos, ¿verdad que sí? Ya. ¿Y ya lo hacemos? Porque si no lo hacemos, dice jole, amén. Pues gloria a Dios, mi hermano. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí le dieron un codazo a su esposa? ¿Cómo se llama el mensaje? Obligaciones de la esposa. Y
Y si todavía no son esposas, Marian ya se va, no sé por qué ni a dónde va. Pero si todavía no son esposas y si están jóvenes, pues está bien que escuchen cuál es su obligación. ¿Cuál es su obligación? Te voy a decir una cosa, uno como padre tenemos que formar a nuestras hijas para que sean ayuda idónea. Porque si no, ¿de qué sirve que estemos en la palabra? Y tenemos que formar a nuestros hijos para que sepan gobernar correctamente a su esposa y a sus hijos. Entonces, por eso es importante, mira, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? Obligaciones de la esposa o de las que en un futuro van a ser esposas, ¿verdad? Y mira, someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Yo te decía que esa palabra estén sujetas no está en los papiros, no está en los originales. Pero yo también te decía que no cambia el sentido de la oración. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas a sus propios maridos. Y yo te decía que esa palabra jupotazo, las casadas estén en obediencia. Las casadas literalmente quiere decir estén alineadas con la voluntad de su marido. Esa es la obligación primera de la esposa. Es decir, mi querido hermano, fíjate bien lo que te voy a decir. Yo tengo 2 hijas. Toño también tiene 2 para la gloria de Dios. Por ejemplo, mi hermana María Elena, allá está, tiene una hija. Y tenemos que estar al pendiente, porque si tú tienes hijas, mi hermana Nancy pues tiene una hija, ¿verdad? También. Si las hijas no obedecen a su papá y a su mamá, ¿qué crees? Que no van a obedecer a su marido. Así te lo digo yo. La hija tiene que estar en obediencia a su mamá. Tiene que estar en obediencia a su papá. Y si no está en obediencia, más vale que hables con ella, porque decirle, hija, no tengas novio. No tengas novio, porque si no obedeces a tu padre y a tu madre, menos vas a obedecer a tu esposo. Y vas a fracasar. Vas a fracasar. Lo mismo que a los hombres. La orden en Efesios 5:25 es ama a tu esposa. Y la primera expresión del amor es paciencia. Y si tus hijos no son pacientes, pues ¿para qué tiene novia? ¿Para qué? Porque la primera expresión del amor, de acuerdo a la palabra de Dios, es tener paciencia. Entonces, mira, las casadas estén en obediencia, estén alineadas con la voluntad de sus maridos. Ve a Génesis 3:16, por favor. Yo te decía el domingo pasado que esto tiene que ver con la maldición después del pecado de Adán y Eva. Mira, aquí está Génesis 3:16. Esto tiene que ver con la maldición, ¿sí? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. El dolor, cuando la mujer tiene a sus hijos, pues viene de la maldición. Son 2 cosas por las cuales la mujer, una vez que pecó, multiplicó en gran manera los dolores en sus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y número 2, y tu deseo será para tu marido. Y vimos esa palabra deseo, teshuká. Teshuká en el hebreo, y quiere decir, tú como mujer
En el matrimonio vas a desear controlar a tu marido. Es por el corazón caído. A causa del pecado, la mujer quiere controlar, quiere guiar el matrimonio. Quiere, pues en pocas palabras, dominar a su marido. Lo que comúnmente aquí en México conocemos como matriarcado. Pero fíjate bien ese control de poder. La mujer deseará controlar a su marido. Eso dice en el hebreo. Pero él se enseñoreará de ti. Esa palabra hebrea mashal quiere decir gobernar o regir. Pero también quiere decir dominar. También quiere decir controlar. También quiere decir ser un tirano. Es decir, que por la maldición de Dios, gracias a la desobediencia, la mujer quiere controlar a su marido, pero contrariamente a eso, dice la maldición, que el hombre va a dominar, que el hombre va a controlar. Incluso el hombre se va a comportar como un tirano. Y es verdad, mi hermano. Es verdad. En el capítulo 2 de Génesis, si tú te fijaste en lo que yo leí en un principio, dice Adán bajo la inspiración de Dios cuando le presenta a Eva: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dice Adán, yo lo leí en un principio si tú pusiste atención. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es importante, mi hermano, sí, porque Dios no solamente es creador del hombre y de la mujer, también inventó el matrimonio. También inventó el matrimonio. Y todo era perfecto. Yo te decía el domingo pasado, no pagaban renta, no pagaban luz, no pagaban agua, no había mercado. Ellos solamente estiraban su manita y agarraban comidita. Es decir, dijera la chaviza, nomás existían. Nada más. Todo era perfecto. Pero ya en el inicio del capítulo 3 entra el pecado al mundo. Y vimos el domingo pasado, ya sabemos que Dios responsabiliza a Adán por lo que hizo su esposa Eva. ¿Te acuerdas que vimos cómo Eva fue la que comió del fruto prohibido? Eva fue la primera que desobedeció. Y después le convida a su marido. Pero Dios no responsabiliza a Eva. Y vimos las escrituras, ¿te acuerdas? Romanos. Y vimos cómo Dios responsabiliza totalmente a Adán. Y yo les decía el domingo pasado que los hombres delante de Dios somos responsables de lo que suceda en el matrimonio. Los hombres somos responsables de los actos de nuestra esposa. Los hombres somos responsables de cómo se comporta nuestra esposa. Y entonces, con la desobediencia empiezan unas consecuencias terribles. Ellos son expulsados del jardín del Edén. Hay una separación entre el hombre y Dios. Y no nada más eso. Entra la muerte al mundo. Los que ya pasaron por el discipulado, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a los hombres por cuanto todos pecaron.
Entonces, ¿te acuerdas que vimos esa precisamente Romanos 5:12? El pecado entró al mundo por un hombre, no por Eva. Esto es increíble, mi hermano, mi hermana. Te voy a decir por qué. Porque no solamente es responsable el hombre por la entrada del pecado al mundo. Dice que la muerte entró también por el hombre. ¿Tú te acuerdas? En el caso de Jesús, su madre fue María, pero su padre fue el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que Jesús fue concebido sin pecado. ¿Por qué crees? Porque Adán transmite, el hombre transmite el pecado. ¡Qué barbaridad! Entonces, cuando dice la Iglesia Católica Romana, dicen, María fue concebida inmaculada. Es mentira. ¿Por qué? Porque ella nació de papá y de mamá físicos. ¿Sí me entiendes, mi querido hermano? Esto es bien importante. Apasionante lo que dice la Escritura. Entonces, Adán, gracias a la desobediencia, son expulsados del jardín del Edén. Hay una separación entre el hombre y Dios. Entra la muerte al mundo. Los animales, en Génesis capítulo 1, al final, 28-29, dice que los animales iban a comer la fruta de los árboles. Eran herbívoros. Una vez que entra el pecado al mundo, se empiezan a comer unos a otros. A las rosas les salen espinas. Algunas plantas se hacen venenosas, como los hongos. Dice en Job, aún las estrellas están contaminadas. Por el pecado. Fíjate bien. La tierra también fue maldecida. Y ¿sabes qué, mi querido hermano? La maldición no solamente afectó la creación de Dios, las plantas, los animales, las estrellas. No solo rompió la relación entre el hombre y Dios, también afectó el matrimonio. También afectó el matrimonio. La mujer con dolor a sus hijos los tiene. La mujer, gracias al corazón caído, tendrá en su corazón gobernar a su marido. Querrá mandar, querrá decidir en el hogar. Debido al corazón caído, ella quiere el control. El hombre con mucho trabajo gana el sustento. Al proveer el dinero y por su corazón caído, tiene la inclinación de controlar de manera muy mala a su esposa. Debido a la maldición se comporta como un tirano, no como un esposo, no como un protector. Se comporta como un tirano, la domina, la somete, la aplasta y entonces la lastima. Y muchas veces, mi querido hermano, la destruye como persona. Y por eso se divorcian. Entonces, mi querido hermano, la única manera de revertir la maldición del pecado original es a través del Espíritu Santo de Dios. Los incrédulos están bajo estas maldiciones y ellos no tienen la capacidad de revertir la maldición de Dios. Por muy buen hombre que sea, controla, domina, aplasta a su esposa, de una manera o de otra. Y es por eso, mi querido hermano, que hay tanto divorcio, tanto y tanto divorcio en las personas que contraen matrimonio. Por eso, mi querido hermano, es urgente que los hijos de Dios regresemos a su palabra. Dios fue el que inventó el matrimonio y sin duda es el que tiene los consejos para que haya matrimonios para toda la vida. Regresa por favor a Efesios 5, 21 y 22. ¿Me lo pones en pantalla, por favor? ¿Cómo se llama el mensaje?
obligaciones de la esposa. Entonces mira, someteos, hupotazo, unos a otros en el temor de Dios. Las casadas a sus propios maridos. Y quiero que pongas atención, esto lo vimos el domingo pasado. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así como a Dios. Y dices tú, ¡qué barbaridad! Entonces yo como cristiana tengo que estar sometida a mi esposo, así como estoy sometida a Cristo. Sí, mi hermano, sí. Y yo te decía que si tú volteas y dices tú, pues sí, pues yo no te lo presenté. Ese lo escogiste tú. Ya cuando llegaste aquí, tú ya lo traías, mi hermana. Yo ya, ¿qué puedo hacer? Pero ¿sabes una cosa, mi querido hermano? Esto es difícil. Pues sí, mi hermano, no es fácil. No es fácil. Quien diga que es fácil, está equivocado. Está equivocado. Pero ¿sabes qué sucede? Que es más difícil cuando el esposo no hace su rol. Es más difícil cuando el esposo vive como alguien que no conoce la palabra. ¿Por qué? Porque una vez que el esposo está amando a su mujer de la misma manera que Cristo ama a la iglesia, una vez que el esposo está entregando su vida diariamente a su esposa, ya lo vimos en Efesios 5:25 en adelante. Una vez que el esposo está amando a su mujer como a sí mismo, pues entonces para la mujer, pues no debe de ser tan complicado estar en obediencia. Porque yo les he dicho, mis queridos hermanos, la obligación del marido, ya lo vimos, es amar a su mujer. ¿Cómo? De la misma manera que Cristo ama a la iglesia. Amar a su mujer al grado de entregar su vida por ella. Y yo te decía, en el mundo, mi querido hermano, se casan locos de amor. Pero ya cuando no obtenemos lo que queremos de la otra persona, entonces ahí empiezan los problemas. El matrimonio cristiano no es así. El matrimonio cristiano, el hombre se casa para darlo absolutamente todo. Y la mujer también se dedica a darlo todo. Y cuando no es de esa manera, mi querido hermano, las cosas no resultan bien. Entonces mira, la casada tiene que estar en obediencia, en el griego hupotazo, sujeta, alineada, sumisa, estar bajo autoridad de su marido totalmente, sí. Y si tú como jovencita dices tú, ¿a poco así? Pues ¿a poco no? Y si no, pues no te cases, porque si no aquí te voy a tener cada 15 días. ¿Verdad que no? Ahora, tú igual como varón tienes que amarla. Y yo celebro, mi hermano, celebro que los jóvenes, que Jaimito aquí, Diego, Abraham, Pablo, que también ya, si tú lo ves, pues luego también por ahí se sale a caminar. Qué bueno, mi hermano. Hoy hasta ya se rió. Qué bueno, mi hermano. Qué bueno. ¿Por qué? Porque yo no quiero ver a sus esposas con cara de amargura. Yo no quiero ver a sus esposas infelices. Por eso yo les predico, la obligación del marido es total. La obligación del esposo de lo que ocurra dentro del matrimonio, de lo felices o infelices que ya sean, ellos van a rendir cuentas delante de Dios y Dios tratará con ellos. Porque estarás de acuerdo que por eso estamos en la palabra. Todos. Y la palabra no nomás es para mí, no nomás es para ti, no, también es para ellos. Y yo celebro que los jóvenes escuchen. ¿Por qué? Porque no se van a equivocar así como nos equivocamos nosotros. ¿No es verdad? Ellos tienen más responsabilidad delante de Dios. ¿No es verdad? Imagínate nada más. Yo le digo a Abraham tiene promesa de predicar.
Pablo tiene promesa de predicar. Divorciados jamás volverían a predicar. ¿Sí me entiendes, mi hermano? Julio, predicador, divorciado, aquí jamás podría volver a predicar. Punto. Y si me sale con que es que ella tiene la culpa, madre mía, es que ya no la soporto, es que esto, es que el otro. No, mi amado hermano, no es así. Entonces, al buen entendedor, verá que muy pocas palabras. Tenemos la obligación, los varones, totalmente de amar a la mujer, a tu esposa, a la manera de Dios. Darle tu vida si es necesario. Primera de Pedro 3:1, mira lo que dice el apóstol Pedro. Asimismo vosotras, mujeres. ¿Hay alguna mujer por aquí? Ay, gloria a Dios. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas, jupotás otra vez, en obediencia, alineadas bajo las órdenes de su marido. Mira, aquí dice, a vuestros maridos. Ahora quiero que pongas atención porque esa palabra que la Reina Valera traduce de esa manera, asimismo, homoios en el griego, quiere decir precisamente asimismo, quiere decir de la misma manera, de igual modo o igualmente. Entonces tiene relación con lo que está escrito antes. Por favor, regresa a 1 de Pedro 2:13. Entonces mira, asimismo, ustedes mujeres, están en obediencia. Pero esa palabra asimismo nos manda a qué dice antes. Porque dice de la misma manera, de la misma forma. ¿Sí me entiendes? 1 de Pedro 2:13, mira. Por causa del Señor, le dice a los cristianos, someteos, jupotazo, obedezcan, manténganse bajo las órdenes. Y mira qué importante, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es decir, el apóstol Pedro está hablando de la obediencia, de que los cristianos tenemos que estar sometidos bajo toda institución humana. El presidente municipal, la policía, fiscalía, tránsito, protección civil. ¿Sí me entiendes? Y mira, siguiente versículo. Porque dice versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Fíjate, que el cristiano esté sometido bajo cualquier institución humana. Romanos 13 vimos, Romanos 13. Dice que toda, ¿qué dice Romanos 13 si se acuerdan? Tenemos que estar sometidos ¿bajo qué? Las autoridades. ¿Se acuerdan? Las autoridades arbitrales, diría mi hermana Chepis, ¿verdad? Porque esta es la voluntad de Dios. Pues esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ve al versículo 18. Ahora mira, criados, empleados o empleadas, estad sujetos, sujetas, en obediencia, alineadas, con todo respeto, a vuestros patrones o a vuestros patronas, no solamente a los buenos y afables, gentiles en el griego, sino también a los difíciles de soportar. 19. Fíjate bien cómo tú como cristiano, por ejemplo, tienes un buen patrón, pues dale gloria a Dios. Y si tienes un mal patrón, dale gloria a Dios. Te tienes que aguantar. Y tienes que orarle a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no te saca de ahí, ¿qué crees? Que te vas a ir a otro trabajo peor. ¿Sí me entiendes?
¿Todo eso nos ayuda al crecimiento espiritual? Sí, mi hermano. Si nosotros somos elegidos antes de la fundación del mundo, si Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, ¿no sabía en qué escuela ibas a estudiar? ¿No sabía quién iba a ser tu padre, tu madre? ¿No sabía quién iba a ser tu patrón? ¿No lo sabía? Oh, claro que lo sabía. Mira, versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21. Y miren lo que le dice al empleado o a la empleada cuando tiene un patrón o una patrona difícil. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora sí, vea primera de Pedro 3:1. Entonces mira, primero nos dice, de la misma manera nosotros tenemos que estar en obediencia a nuestras autoridades. Los empleados o las empleadas en obediencia con todo respeto hacia su patrón o hacia su patrona. Y si no son buenos o buenas gentiles, dice, pues aunque sean difíciles. Por eso capítulo 3 dice, de la misma manera, asimismo, de igual forma que los dos anteriores, vosotras mujeres, estad sujetas en obediencia, alineadas a la voluntad de vuestros maridos. Y mira qué importante es esto, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Quiero que pongas atención, porque aquí el Espíritu Santo va mucho más lejos. En Efesios nos está hablando de un matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano, el hombre ama a su mujer a la manera de Dios. El hombre entrega su vida a su esposa a la manera de Dios. El hombre pierde su vida, es más, deja de ser él y es totalmente de su esposa. Y su esposa se entrega a él en obediencia. Pero quiero que pongas atención, porque aquí estamos hablando de una cristiana casada con alguien que no es cristiano. Quiero que pongas atención. ¿Por qué? Porque este no es permiso para que la mujer se case con un no cristiano. No te equivoques. Aquí lo que sucede es que de los dos incrédulos, la mujer llegó a Cristo. La mujer dobló la rodilla delante de Dios. Pero el hombre es incrédulo. Y aquí dice el Espíritu Santo que la mujer tiene que estar sujeta a su marido, aunque éste sea incrédulo. Y dices tú, a ver, pero entonces yo como hija de Dios tengo que estar sujeta a tu marido, aunque no sea cristiano. Sí, mi hermana, eso es lo que dice aquí.
¿Cuántas veces la mujer dice, yo no tengo que estar sujeta porque él no es hijo de Dios? Pues no conoces la Escritura, mi hermana. Tú tienes que estar sujeta ahora. ¿Es limitado? Sí. Si él te dice, no vas al templo, mi hermana, no vengas. Quédate en tu casa. Ponte a leer, ponte a orar. Si te lleva a alguna situación que vaya totalmente en contra de la Escritura, ahí sí tú tienes que serle fiel a Dios. Pero mientras no te golpee, mientras no se drogue delante de ti, delante de tus hijos, mientras no haya una situación violenta, tú tienes la obligación de estar con él. Ahorita vamos a llegar a 1 Corintios 7. Esto, mi querido hermano, ¿es difícil de entender? Sí, mi hermano, no es fácil de entender. Cuando yo llego con un matrimonio cristiano, yo le digo, bueno, la mujer tiene que estar en obediencia. Claro que sí, siempre y cuando el hombre esté cumpliendo con su función. ¿Sí me entiendes? Pero aquí en este caso, mira, ¿quién escribió esta carta? ¿Qué dice 1 de Pedro 3, 1? ¿A poco dice 1 de Chava capítulo 3, versículo 1? No, mi hermano. La hija de Dios, aunque su marido sea incrédulo, ¿tiene que estar bajo su gobierno? Sí, mi querido hermano. Es lo que ordena el Santo Espíritu de Dios. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas en obediencia bajo las órdenes de vuestros maridos. ¿Cuál es la intención del Espíritu Santo? Esta, mira, para que también los que no creen la palabra, son incrédulos, sean ganados sin palabra por la conducta, anastrofe en el griego, por su comportamiento, por su manera de vivir de las esposas. Número 2, considerando. Esta palabra considerando en el griego quiere decir teniendo a la vista, viéndola a su marido, su conducta casta, limpia y respetuosa, de temor, de reverencia, de respeto. Es decir, que el marido puede ser ganado por la vida recta y santa de su esposa. Sí, mi hermano, sí. No por la insistencia acosadora de vámonos al templo. Ah, no, si no vas al templo, ¿qué crees? Que hoy no nos acostamos juntos. No, mi hermano, no es lo que ordena la palabra de Dios. Lo que ordena la palabra de Dios es que una mujer llena del Espíritu Santo, la mujer llena del Espíritu Santo obedece a su marido, aunque sea incrédulo. Es lo que dice aquí el apóstol Pedro, que va a ser ganado sin palabras, que va a ser ganado por la conducta de su esposa, sí. Y te voy a contar una anécdota, mi hermano. Hace algunos años, más o menos unos 7 años, yo conocí una hermana y ella decía ser cristiana. Te voy a decir qué hacía la hermanita cristiana. Ella decía, no, dice, yo no tengo relaciones con mi marido. Es decir, no cumplía con su obligación conyugal. Ah, no, dice, me contamina. Ah, caray. Voy diario a orar al templo a las 6 de la mañana. Ah, qué bueno, hermana. Diario. Su faldota hasta acá, mira, hasta el tobillo. Y saca una tarjeta de su bolso. Esta tarjeta, dice, es para entrar a mi cuarto. Dice, esta tarjeta nomás hay una en la casa.
y va conmigo a todos lados. Pero ¿eso para qué, mi hermana? Mi cuarto, mi puerta, solamente se abre con esta tarjeta. Nadie tiene acceso a mi casa, a mi cuarto. Por lo mismo, dice, no le digo que mi esposo me contamina. Ah, caray. Digo, hermana, ¿y usted va a las 6 de la mañana a orar? Sí, dice. ¿Y a qué horas llega a su casa? Dice, bueno, dice, después de que salgo de la oración, dice, vendía pan. Dice, y yo llego más o menos como 11:30, 12 del día a mi casa. Digo, mi hermana, ¿y quién le da de comer a su marido? Dice, pues no sé, dice. Yo ya cuando llego a casa, dice, él ya almorzó. Le digo, ok. Fíjate bien, mi querido hermano. El marido, inmediatamente al no tener ningún tipo de relación con su esposa, ¿qué crees? ¿A poco crees que él se ponía a orar diario? ¿Qué crees que hizo? Pues se buscó otra mujer, mi hermano. Otra mujer inmediatamente. ¿Por qué? Porque la cristiana decía que a ella la contaminaba. Al irse a la oración diario, llegar a las 11:30, 12 del día, no le daba de comer a su marido. ¿Y a poco crees que su marido se aguantaba el hambre? Pues claro que no. Andaba buscando quien le diera de comer. ¿Y qué crees? Ella muy orgullosa decía, pero mi marido es bien cumplidor con Dios. ¿Así? ¿Y por qué? Dice, porque cada que voy al templo el domingo me da lo de su diezmo. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Eso no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Cuando una mujer está en la lectura de la Biblia y en obediencia, el primero que lo nota es su marido. Su marido, sus actitudes. ¿Cómo me puedes decir que amas a tu marido o que amas a tus hermanos si en tu casa le das la espalda a tu marido? ¿Cómo me puedes decir que amas a las personas y que andas predicando en la calle si no das testimonio en tu casa delante de tus hijos? ¿Cómo, mi hermano? ¿Sabes una cosa? Han pasado 7 años hasta la fecha. Ella trae su faldota hasta acá abajo. Hasta acá abajo. Su tarjeta. Y es de las que te encuentras en la calle orando por todos lados. Pero al primero que le había de predicar con su forma de ser es a su marido y a sus hijos. ¿Y qué crees, mi hermano? Ni uno solo de su familia ha llegado a los pies de Jesús. ¿Me ayudas con el piano, Job, por favor? ¿Qué se necesita, mi querido hermano? Corazón entendido. Así como el hombre, mi hermano. Así como el hombre. La orden del Espíritu Santo no es llénate del Espíritu para que prediques en la calle. No, es llénate del Espíritu para que ames a tu esposa. Llénate del Espíritu para que mantengas a tus hijos. Llénate del Espíritu para que ames tu casa primero. La mujer no es llénate del Espíritu para que prediques en la calle. Llénate del Espíritu para cualquier otra cosa. No, mi querido hermano. Llénate del Espíritu para que obedezcas a tu marido si es cristiano. Llénate del Espíritu para que obedezcas a tu marido si no es cristiano también. Solamente que él vaya flagrantemente en contra de Dios. No con 1 o 2 o 3 veces que no te deje venir al culto. No pasa nada, mi hermano. No pasa nada. Solamente que sea algo violento, agresivo o totalmente en contra de la ley de Dios. Solamente de esa manera tú puedes decir, esto no. Hay que serle fiel a Dios. La esposa llena del Espíritu Santo de Dios está en obediencia total a su marido. Y dice Pedro, regresa en el versículo 1. Dice Pedro que aunque éste sea incrédulo, aunque sea incrédulo.
Te voy a platicar un poco. Hay un pastor llamado George Mueller. Fue un evangelista cristiano de origen alemán. Antes de llegar a Jesús, este hombre, George Mueller, su corazón estaba inclinado a las apuestas. Era ladrón, defraudador, por lo que a sus 17 años lo metieron la primera vez a prisión. Pero una vez, George Mueller, siendo joven, fue invitado a una reunión cristiana en una casa. Y en ese lugar fue sembrada la semilla del evangelio a George Mueller. ¿Sabes por qué es importante este personaje, este pastor evangelista? Su ministerio estuvo dirigido principalmente a los orfanatos. Ayudó miles y miles de niños. Y fue muy famoso, no por haber ayudado a tantos niños. Fue famoso porque durante toda su vida de ministerio nunca pidió dinero. Dices tú. Bueno, fundó 117 escuelas cristianas para ayudar a niños de la calle en abandono o situación de calle. Así, 117 escuelas. ¿Sabes qué hizo él? Los mantenía de todo a todo, pero nunca pidió dinero. Es decir, solamente dependía de Dios. De ahí su fama. Ahora bien, este personaje evangelista, George Mueller, él hablaba de un alemán muy rico, cuya mujer era una cristiana devota. Este hombre alemán muy rico, durante muchos años, fue un gran bebedor de cerveza. Ya ves que los alemanes nomás tomaban cerveza, hasta la fecha. Y dice que este hombre pasaba mucho tiempo en la taberna. Y ella, su esposa cristiana devota, diariamente, como su esposo estaba en la taberna, ella enviaba a las criadas a la cama, pero ella se quedaba en vela hasta que su esposo volvía. Lo recibía cariñosamente y nunca le recriminaba ni se quejaba. Cuenta George Mueller que algunas veces, incluso de lo ebrio que él llegaba, pues tenía que desvestirlo y llevarlo a su cama. Una noche en la taberna, el hombre dijo a sus amigos de parranda: estoy seguro de que si vamos a mi casa, mi mujer ahí va a estar esperándome. Y no solo eso, yo estoy seguro que si van ustedes conmigo, dice, nos va a dar la bienvenida. Y no solo eso, sino que si yo le pido que nos haga de cenar, ¿qué creen? Ella nos va a hacer de cenar. Y al principio no se lo creían, pero decidieron acompañarlo después de muchas invitaciones. Ese día dijeron: vamos. Dice que efectivamente la cristiana devota estaba esperándolo y los recibió cortésmente a todos. Al pedirle su marido que les hiciera de cenar, ella, bien dispuesta, hizo la cena sin la mayor muestra de resentimiento. Después de servirlos, se fue a su dormitorio. Tan pronto como hubo salido, uno de sus amigos comenzó a condenar al marido
y le empezó a decir: ¿qué clase de hombre eres tú que tratas tan miserablemente a una mujer tan buena como la tuya? Y el acusador se levantó sin probar la cena y salió de la casa. Otro hizo lo mismo, y otro, hasta que todos se fueron de ahí recriminándole su manera de ser, y ninguno cenó. A la media hora, el marido cayó bajo una profunda convicción de su maldad y especialmente de su desalmado trato hacia su mujer. Fue al dormitorio de su mujer, le pidió que orase por él, se arrepintió de sus pecados y se entregó a Cristo. Y desde ese momento vino a ser un devoto discípulo del Señor Jesús, ganado sin una palabra. ¿Sabes qué sucede, mi hermano? Yo te he dicho, mi esposa empezó a tomar estudio con los testigos de Jehová. Y yo me acuerdo que cuando a mí me dijo: oye, ¿tú estás de acuerdo con que vengan los testigos de Jehová, un matrimonio, a darme pláticas? Yo dije: aleluya. Yo dije: pues sí. Sí, pues sirve de... Mi hermano, yo me iba 15, 20 días de mi casa. Dije: claro, sirve de que te mantienes tranquilita. Efectivamente, mi hermano, ellos fueron poco más de 2 años a mi casa a dar estudio bíblico. Ahora, tú sabes lo mal que están los testigos de Jehová. Lo sabemos. Todos los que estamos en la lectura lo sabemos. ¿Por qué? Porque dicen: Jesucristo no es Dios. Madre mía. Romanos 9:5, Primera de Juan capítulo 5. O sea, Romanos, de que Jesucristo es Dios, está por todos lados, en el libro de Tito. Bueno, qué mal están los testigos de Jehová, ¿no es verdad? Ok. Pues ese estudio, dentro de lo mal que estaba, fue suficiente para que mi esposa, 1, orara por mí. 2, fuera mucho más paciente. De manera que yo llegaba a mi casa y ella bien contenta, y yo decía: está loca, dame de cenar, a cenar. Oye, mañana vas a almorzar aquí. ¿Qué te importa? ¿Qué quieres o qué? No, yo te pregunto si vas a cenar, vas a almorzar mañana para levantarme temprano y hacerte de almorzar. No sé. Yo decía: está loca. Pasó 1 año, pasaron 2, pasaron 3, casi 5 años, mi querido hermano. 5 años con una doctrina totalmente errada. Pero eso fue suficiente para que yo me diera cuenta de que hubo un cambio en mi esposa. ¿Sí me entiendes? Pero aquí, mi hermano, estamos junto al Dios verdadero. No tenemos doctrina equivocada. Para la gloria de Dios, yo te predico la palabra así como va, aunque te duela, así como está. Ahí está, mi hermano. Y aquí muchas veces no alcanza para que tú puedas ser diferente en tu casa. No alcanza. Te hacen una en casa, tú les haces 2. Te dicen algo, pues tú contestas. Te ofenden, pues tú ofendes más. Mi hermano, mi hermana, por eso es necesario, 1, tu lectura. 2, lo poco que entiendas, llevarlo a la práctica. Santiago 1:22, porque no son los oidores. Oidores, aquí todos estamos oyendo. Oidores somos todos.
y hacedores. ¿Cuántos somos? ¿Sabes qué sucede, mi hermano? Oídos necios, oídos sordos. Oímos la escritura, pero decimos: ah, esto sí, eso, yo no estoy de acuerdo. ¿Y quién eres tú para estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios? ¿Quién eres tú? Cuando dice la escritura: humillaos delante de Dios, ¿sabes qué quiere decir? Tapeinó, a ras de piso. Es decir, Dios habla y nosotros obedecemos. A ras de piso. Dios habla, el hombre calla. Dios habla y el hombre o la mujer simplemente obedecen. ¿Sabes qué sucede? Había veces que yo me iba y yo decía: pues mi esposa, ¿qué traerá? ¿Qué traerá? Porque durante muchos años, pues obvio, ¿qué esposa va a estar de buenas cuando tú no has llegado en 4 o 5 días? ¿Quién va a estar de buenas? Y ya después me tardaba y ella: pásale, ¿vas a cenar? Y yo decía: pues, no. Yo no entendía, mi querido hermano. ¿Sabes qué sucede? Que el Espíritu Santo va hablando a las personas. Pero tú quieres que tu marido cambie. Pues si tú que estás aquí no cambias y estás oyendo el consejo, tú quieres que tus hijos cambien. ¿De qué van a cambiar ellos si ellos no están oyendo la palabra? Ellos son los mismos. Tenemos que poner a la práctica las cosas, estar en la palabra, y lo que vayamos entendiendo, practicarlo diariamente con las personas que tenemos al lado. ¿Por qué? Porque el cristianismo no empieza aquí. No empieza aquí. El cristianismo empieza allá en tu casa. Allá. Es como esta mujer, a las 6 a la oración diariamente. ¿Y eso de qué sirve? ¿De qué sirve que vaya a orarle a Dios si no le da de almorzar a su marido? ¿Sabes qué es lo que piensa Dios? Pues se va a la oración y a mí no me da de comer. ¿Tú ves eso bien? Claro que no. Claro que no. La orden del Espíritu Santo no es vente a orar aunque tu viejo no coma. Madre mía. Pues si tú no le das de comer, ¿sabes qué va a pasar? Que se va a ir a buscar a ver quién le dé de comer. Si tú no cumples tu obligación conyugal, ¿sabes qué va a pasar? Pues que él va a buscar dónde. Él lo va a hacer, mi hermano. Lo va a hacer. Por favor, vamos a 1 Corintios 7:13, por favor. No vamos a terminar, pero pues bueno. Es importante, mis queridos hermanos, que nosotros tengamos un corazón entendido. ¿Cuántas veces la cristiana dice: no, porque mi marido es incrédulo? Y no, dicen, no, mi hermano. No es de esa manera. Mira lo que dice aquí 1 Corintios 7:13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, incrédulo, hijo de Satanás, es lo mismo. Y él como hijo de Satanás, él como no cree en Dios, no cree en el evangelio, pero él dice: no, yo quiero seguir viviendo contigo. Mira lo que dice ahí: no lo abandone. Esta mujer de la que yo te platico no abandonó a su marido, no se fue a vivir a otro lado, no. Ella lo abandonó viviendo ahí mismo. Siguiente versículo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Es decir,
El marido incrédulo ve un cambio en la esposa, que fue lo que yo vi, aunque estaba muy errada. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Son santos de qué manera? Es muy sencillo, mi hermano. Si tú ya estás oyendo del evangelio, tú ya no empiezas a decir palabrotas. Tu lenguaje es diferente. Si tú oyes el evangelio, tú empiezas tu comportamiento, tu manera de ser. De esa manera ellos son santificados. Siguiente versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, o sea, si él dice: no, yo ya no quiero vivir con una santurrona, no, es que yo ya no quiero ir contigo, no quiero vivir contigo porque me gustan las fiestas, me gusta el alcohol, X cosa, yo ya no quiero vivir contigo. Dice, bueno, el incrédulo no quiere, dice: sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre. Pero si ves que no dice: ay, sepárate, porque ese es hijo de Satanás, te va a contaminar. Y por eso luego la gente dice: mira, por eso yo no soy cristiano. Aquí no ordena que si tú eres creyente y tu esposo incrédulo, que tú lo dejes, o que tú no le hagas caso, o que tú lo trates mal. No, mi hermano, absolutamente no. Si él dice, bueno, es incrédulo y se quiere separar, o tú ves que anda con una, con otra, dices tú: no, pues entonces sí lo dejo. Entonces sí, no hace falta que te diga que se quiere separar. ¿Sí me entiendes? Hay un orden de Dios. Si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Versículo 16. Y esto es lo que dice Pedro. Pues, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Mis queridos hermanos, pues no terminamos el mensaje. Estamos en la serie Usados por Dios, obligaciones de la esposa Dios de Abraham. Gracias.